Sin distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura con el sello de la UNED. La narración oral se basa en la necesidad del ser humano de expresarse y comunicarse. Así, a través del tiempo se han ido transmitiendo relatos, cuentos, historias. Contarlo de una forma amena y mantener el interés es todo un arte al que merece la pena dedicarle un tiempo de atención y reflexión. La Facultad de Filología de la UNED ha convocado las primeras jornadas internacionales bajo el reclamo, el lema Tomo la palabra, mujeres, voz y narración oral. Yo creo que es un título sugerente y presta atención a toda la trayectoria. Narración oral, pues va desde que hay constancia de literatura oral antes de ser escrita hasta nuestros días. Pero para hablar de esto tengo aquí en el estudio a dos amigas, dos compañeras de la Facultad de Filología, Marina Sanfilippo. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, ¿qué tal? Y Elena Guzmán, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Ellas dos son profesoras de la Facultad de Filología de la UNED. Marina es del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, profesora de italiano. Elena Guzmán es profesora de griego en el Departamento de Filología Clásica. ¿Y por qué esta mezcla así? Pues bueno, porque las jornadas son interdisciplinares, está claro, ¿verdad? Participan, digo que está convocada por la Facultad de Filología, pero ya veremos y iremos viendo a lo largo del programa que hay lingüistas, hay gente dedicada a la antropología, porque yo creo que el tema en general es atractivo. A mí, desde luego, me llama mucho la atención. Tomo la palabra, porque, yo creo que hacían falta unas jornadas así. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo nació, Marina? Tú siempre estás metida en cosas muy originales y yo te veo ahí. Algo has tenido que ver. Digamos, la idea es algo que un poquito, yo creo que están siempre en el aire las ideas. Y es, por un lado, el tema que en la narración oral durante mucho tiempo los estudiosos se han fijado mucho más en los textos producidos, en los cuentos, que en quién narraba, mientras que en la oralidad el tema de la performance y de quién soporta ese texto es muy importante. Pero además, como mujer, aún más me preguntaba, y muchas narradoras, es un poco casi un estereotipo, ¿no? Por un lado está Sherazad, que cuenta, que engatusa al califo, y por el otro está el tema de la abuela, que cuenta la sabiduría, los cuentos tradicionales. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo esto? Y es como nos lo cuentan o no. O sea, son unas jornadas que se abren un poco con una pregunta que yo sé cuándo empecé a darle vuelta, cuándo surgió en mí esta pregunta. Estaba exactamente en la Biblioteca Angélica en Roma, que es un entorno muy bonito. Hay un momento y un día. Sí. Hay un momento en que era un sábado y así, por gusto, estaba leyendo recopilaciones de cuentos populares. Y de pronto, de esto que en los catálogos uno descubre títulos que no conoce, había un libro que era sobre anécdotas y chistes verdes en Subiano, que es un pequeño pueblo de la provincia de Arezzo, en Toscana. La recopiladora era una mujer de esa zona y hablaba del tema que, claro, los chistes, los cuentos un poco tabernarios, todo esto es un patrimonio claramente masculino. Hay una censura muy grande. Cuartelero, iba a decir. Directamente. O sea, las mujeres conocen estos cuentos, pero no suelen contarlos. Pero una de las narradoras que le dio mucho material fue una chica de 16 años, que tenía un abuelo, un padre, unos hermanos, todos especializados en este tipo de repertorio, con lo cual ella lo había oído 1000 veces, lo manejaba muy bien y por lo visto lo contaba muy bien. Pero la misma recopiladora, y estamos en 1970-80, no estoy hablando del siglo XIX, comenta que, claro, empezó a recopilar los cuentos de esta chica y le dio como vergüenza a las dos hablar de este tema. Entonces, pero es verdad que hay una censura muy grande, o sea, narrar es un acto social y las mujeres tenemos que ser más recatadas, más vergonzosas. Pero están dos mujeres en los años 70, que son años de feminismo en Italia, y pasa esto.
por qué, qué es lo que se mueve, y empecé a dar vueltas. Después me encontré otra recopilación de cuentos, en cambio, de la zona de Nápoles, y hablaban de unas mujeres que trabajaban cosas de tejido y tal, o sea, el típico taller donde se está tejiendo y no sé qué, y que estaban especializadas, en cambio, en chistes verdes, y lo hacían con una libertad y una alegría y unas risas. Entonces digo, y esto choca mucho con la idea de la abuela, la idea del cuento maravilloso, y empecé a plantearme preguntas, y empecé a contactar con gente para ver si también tenía este tipo de curiosidad. Y dentro de la facultad, claro, la oralidad es un poco la cenicienta en una facultad de filología, ¿vale? Pero el departamento de clásicas es el que más sabe sobre esto, entonces empecé a hablar con Elena y como es muy generosa, Y se Elena implicó. dispuesta, ¿no? Sí, no podemos olvidar que las dos formamos parte del Seminario de Literatura y Mujer, estamos acostumbradas a trabajar juntas y bueno, gente que ha contribuido en los congresos, en los coloquios que hemos hecho previamente, pues también han estado aquí invitadas, también tienen cosas que aportar, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera estamos acostumbradas a trabajar juntos y es verdad que el mundo de la oralidad en el mundo griego es muy importante. No podemos olvidar que la oralidad es un estado cultural de las sociedades arcaicas. Quizá dejando un poquito al lado, en el que luego entraremos el lado de las mujeres, hasta un momento en el que se plasma todo por escrito, todo es oral. Todo es oral hasta el punto de que hay una figura, dejando la literatura de lado, hay una figura como, bueno, no sé traducirlo quizá como el memorión, que es el que se sabe las leyes cuando las leyes todavía no están escritas y es el que recuerda al juez qué leyes existen. Y, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, digamos que toda la oralidad en el mundo clásico, en el mundo griego, pues era muy importante. Tenía mucha presencia, además muy importante, ¿no? Muchísima presencia. Sí, porque me parece significativo lo que cuentas, Elena, porque es verdad, pues parece como cuentos o relatos o transmisión a lo mejor, o de chistes o de comentarios como así más domésticos o más cercanos, pero eso era una figura, claro, de alguien legal, de que y durante leyes. Mucho tiempo, hasta que todo se plasmó por escrito, que bueno, incluso hay gente que llega hasta el siglo V antes de Cristo, digamos, todo lo previo, pero hasta incluso el siglo V donde ya se escribe, bueno, pues todo hay un periodo de oralidad que es muy importante, ¿no? Además, la oralidad, digamos que se entiende en tres sentidos. Por un lado, se compone de manera oral, se representa lo que ahora llamamos la performance, por supuesto, de manera oral, y se transmite de manera oral, ¿no? Entonces, bueno, pues durante tantos siglos, ¿no? La oralidad ha sido fundamental. Además, me imagino añadir la riqueza del ritmo, ¿no? La gracia del saber contar o el relatar, que no es algo leído como si leyéramos una lista de la compra o algo así. Efectivamente, había fórmulas para atraer al público, imagino, para aprenderlo de memoria. Para aprenderlo de memoria. Claro. Muy bien, muy interesante. Yo no esperaba menos de vosotras sabiendo que proponíais estas jornadas, porque es verdad que, bueno, tomo la palabra. Parece que es verdad lo que ha comentado un poco Marina, que es la Cenicienta, porque es la palabra, y bueno, estamos acostumbrados, claro, a los textos escritos y literarios, pero es que subyace todo ese bagaje cultural y yo creo que no tiene por qué estar reñido, porque un texto a lo mejor es una lectura un poco personal, íntima, en el que tú lo interpretas a tu modo, pero luego está el teatro también, yo creo que cada vez hay más cuentacuentos también, Marina, ¿no? Una forma de atraer a la gente joven, sobre todo joven, porque le puedes dar más pautas, ¿no? De imaginación, a lo mejor si haces gestos, si encuadras la situación, pero eso todo es un estudio tremendo lo que lleva. Pero por eso hemos, digamos, convocado a la gente de los, digamos, sectores más alejados entre sí. Tú estabas hablando de los narradores actuales. También intervendrá en las jornadas Blanca Calvo, que es la que inventó y la que dirige desde hace años el Maratón de Cuentos de Guadalajara. Y le hemos pedido, como es la única persona, yo creo, en este momento que ha visto a miles de narradores y narradoras en el mismo contexto, con el mismo tipo de público, que analice un poco si se puede hablar de unas diferencias de estilo, de temas, de forma de contactar con el público, de gesticulación, de voz, todo lo que compone un cuento oral. Y me parece estupendo que haya aceptado, porque además esto se ha montado con muy poco dinero, porque la universidad no tiene dinero. Estamos en mala época. Pero yo creo que eso es bueno cuando se está en época así, que la imaginación yo creo que... Y la buena voluntad. Sí. No, hay que reconocer que ha tenido buena voluntad la facultad, nuestros departamentos, el vicerrectorado de investigación. Tenemos pequeñas aportaciones un poco de todos
y la generosidad de los ponentes. Sí, porque la lista, desde luego, es enorme, además, de distintos ámbitos, ¿no? Porque aquí hay lingüistas, hay antropólogas y bueno, ya contaréis un poco más o menos cómo va establecido, pero que se ha volcado la gente, la participación. Viene gente de Lisboa, viene del Instituto de Tradiciones Orales, una mujer que es también narradora y que es también psicoanalista, y entonces analizará un poco el tema de la narración femenina desde los 3 puntos de vista. Viene gente de Italia, porque claro, es donde yo más tengo. Por ejemplo, viene Cristina Lavigno de la Universidad de Cagliari, que es una lingüista de mucho renombre en Italia, y que ha hecho un trabajo especial para esto, estudiando por un lado un corpus de tradiciones populares de una zona de Cerdeña, y por el otro un corpus, en cambio, de historias de vida, que es el otro punto, el otro polo. Todos contamos nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo la contamos? ¿A quién la contamos? Otra ponente hablará de qué cuentan las mujeres y qué cuentan los hombres como historias de vida, que es muy distinta. En esto me interesa además hacer hincapié en que es mujeres, voz y narración oral, porque es verdad que la narración o la voz de la mujer tiene un matiz concreto, especial ahí. Sí, y además, a propósito de generosidad, Victoria Marrero, de nuestra facultad, está haciendo un estudio especial. Ella es especialista en voz, pero en un plan muy técnico, ¿no? De laboratorio, de espectrogramas, de todo eso que yo no sé muy bien. Veo esos dibujitos de las frecuencias y no sé espectrógrafo, ¿no? Las ondas. Entonces, varios narradores y narradoras españolas se han prestado, han grabado cuentos especialmente para Victoria, y Victoria los va a analizar para ver las características técnicas de intensidad, de tonos, si se puede hablar de una voz femenina distinta de la voz masculina, más allá de lo que percibe el oído normalmente. Quienes participan, no voy a decir que digáis toda la relación de ponentes porque esto sería muy aburrido, pero así como para destacar o ver unas pinceladas de la gente que participa en estas jornadas y ver también la variedad. Bueno, yo me gustaría quizá destacar, claro, porque es más lo mío, ¿no? que es el mundo clásico. Me gustaría destacar una jornada que tenemos, una de las sesiones en la que estamos metidos los clásicos, ¿no? Los clásicos en el más puro sentido. Entonces, claro, como esta jornada tiene que ver con la mujer, con la narración oral en la mujer, pues bueno, nos hemos centrado en eso, ¿no? Entonces, José María Lucas va a hablar de las sirenas, ¿no? De esos seres que por un lado son monstruosos. Bueno, recuerdo muy brevemente, prometo que va a ser breve. Bueno, si recordamos, Odiseo está con Circe y le dice que va a llegar a la isla de las sirenas. Entonces, bueno, en ese momento Odiseo decide que quiere oír lo que dicen las sirenas, ¿no? Es, digamos, la seducción del relato. Entonces, simplemente pide a los marineros que le aten al mástil y los demás les tapan los oídos con cera, pero él no, porque quiere oír qué dicen las sirenas, ¿no? Ya estamos en una manera de contar. Si seguimos con esa misma jornada, Elena Rodríguez se va a centrar en el ámbito, digamos, de la poesía. La mujer, lógicamente, en la época clásica estaba relegada al mundo de dentro de la casa. Entonces, bueno, pues ella se va a dedicar a eso, lo que es la poesía, ¿no? La poesía de las mujeres, principalmente supongo que se centrará en Safo, que es su tema principal. Rosa Pedrero se va a dedicar se va a centrar en el mundo de la novela, este género que siempre es tan femenino, ¿no? En todos los, digamos, considerado tan femenino en toda la historia de la literatura. Yo me voy a centrar en un episodio también muy concreto de la Odisea, que es cuando Helena de Troya, esa mujer que siempre ha pasado a la historia como una mujer seductora y adúltera, como, bueno, pues con mal cartel, hay que decir. Sí, con mal cartel. Que también habría que revisarlo. Sin ha ninguna despertado duda. mucha curiosidad la ponencia de Elena. Varias personas me han preguntado, ¿pero esto de qué va? Sí, no, sin ninguna duda, ¿no? Estamos cuando Elena ya ha vuelto de nuevo a Esparta, está con su marido, y en ese momento, bueno, ella decide contar un cuento para que los demás olviden, ¿no? Las desgracias que están pasando en Ítaca, concretamente en Ítaca con Telémaco, con el hijo de Odiseo. Y por último, yo creo que en esa misma sesión va a ser precioso, porque María Teresa Navarro va a hablar de va a analizar, digamos, 3 narraciones cantadas por protagonistas femeninas en óperas que abarcan casi todo el siglo XIX. Entonces, bueno, de alguna manera, claro, esa sesión yo creo que va a quedar cerrada, preciosa. Uh-huh.
Sí, quiero recordar a los oyentes, estudiantes que nos siguen, que estamos hablando de unas jornadas que en la Facultad de Filología de la UNED son las primeras jornadas internacionales que lleva como título Tomo la palabra, mujeres, voz y narración oral, que se desarrollan los días 20 y 21 de octubre en la sede central de la UNED. Las jornadas son, Marina, en el Salón de Actos de la Facultad de Políticas y Sociología, Sí, ¿verdad? sí, En Senda del Rey. Sí, hoy y mañana serán ahí en Senda de Rey en Políticas y Sociología, pero mañana la última sesión se va a desarrollar en cambio en la Facultad de Económicas, porque tenemos la suerte de que estas jornadas se cerrarán con una sesión de cuentos. Varias narradoras de España y Portugal van a hacer como microcuentos presentados un poco como una tarjeta de presentación de que es una mujer que narra historias. Ah, eso Entonces es muy interesante, lo va a ¿no? coordinar Brigitte Arnaudier, porque para hacerlo más internacional también hay una francesa, y yo creo que va a ser una cosa muy bonita. Ah, o sea que va a ser un cierre de jornadas verdaderamente práctico además, ¿no? Porque se va a estar Sí, sí, hablando, sí. pero no solamente analizando pues la labor, sino gente que está haciendo narración oral Y, ahora, hoy en día, claro además. que sí, van a participar, hay dos mesas redondas, una sobre la puesta en escena. Y claro, cuando se habla de narradores o narradoras, no se habla de personaje, un narrador no cuenta desde el personaje, pero sí hay una cosa que es como la puesta en escena de ti misma, ¿no? Cómo te presentas. Entonces, una mesa redonda va a ser sobre este tema y otra sobre el repertorio, porque eso es el otro punto. ¿Qué puede contar en público una mujer? Siempre hay unos campos acotados un poco, entonces... Quería comentar, Marina, estas jornadas están abiertas a todo aquel que quiera participar o a quién pueden ir dirigidas, a quién puede interesar, quién puede estar más al tanto. Están abiertas a todo el mundo. Creo que va a haber bastante público de narradores y narradoras, porque las redes sociales de este tipo sé que se han movido mucho. También está el público que tenemos normalmente en los coloquios de literatura y mujer. Hay varias personas que coinciden en el tema. Y también redes de mujeres, he visto que están muy interesadas, porque este tema de tomar la palabra, digo, no es solo un tema narrativo, literario, es un tema social. Entonces, No, yo creo que habéis, perfilado perfectamente el título porque es Tomo la palabra. Si en principio pues puede parecer como una acción de protesta, una acción social, reivindicación. Luego sigues leyendo, mujeres, coma, voz y narración oral. Es que es una condensación, yo creo, un poco filosófica casi, ¿no? sí, sí, sí. Y de hecho el programa está muy apretado, Sí, quizás sí. demasiado apretado, pero no podíamos renunciar a nada. Justo hace nada hemos incluido una nueva ponencia porque hemos contactado con una mujer de la Universidad de Milán, que ella es profesora de hindi y conoce bien una tradición folclórica típica del West Bengali en la India, se llaman el chitrakar. Es una forma de contar, espera, ella ha dicho además una cosa muy buena, es una narración que se desarrolla mientras se desenrollan tejidos pintados. Ah. Entonces algo que es un cantar de ciego muy especial, digamos, de otro mundo. Una tradición milenaria muy bonita que siempre ha estado, la llevaban a cabo hombres. Pero desde los años 80 del siglo pasado, por temas económicos, por la reestructuración de la sociedad, los hombres han renunciado a este tipo de profesión y las mujeres que estaban al principio de la cadena, porque ellas se ocupaban de hacer los colores para pintar estos tejidos, a veces pintaban, se han apropiado de todo y han cambiado bastante también los temas. Antes se contaba el Mahabharata, se contaba el Ramayana, digo, es una tradición milenaria. Y ellas ahora mantienen esa parte, pero hablan de los atentados del 11 de septiembre, hablan de los abortos selectivos en la India. Entonces, digamos, era algo que aunque el programa estuviera muy apretado, nos gustaba mucho que estuviera tuviera presente. presencia ahí. Sí. Además es Sí. interesantísimo porque es que eso se puede seguir el hilo a través del tejido y a través de la vida un poco, ¿no? Es la historia un Claro, poco o la sí. evolución, ¿no? Sí, sí, digo, la tradición se llama chitrakar y los rollos pintados patachitra
Y si uno lo pone en Google, en la parte imágenes, se ven unas imágenes preciosas, realmente. No deja de sorprenderme, Marina, Elena. ¿Qué más cosas así podemos destacar? Bueno, quedándonos en lo internacional, también hay otro hombre, José María de Prada Sampere, que nos va a hablar de una narradora del Karoo surafricano. Él se ha ocupado de narración bosquímana, de las zonas del mundo más increíbles y va a hablar justo de este tema. Entonces tenemos, digamos, también testimonios de otros continentes. Más en casa, pero muy importante, también tenemos gente de mucho renombre, como puede ser por un lado Pepe Pedrosa, que tú conoces, porque Sí, ves ha estado aquí grabando. y que va a hablar un poco de testimonios de narración oral femenina en la literatura, en todas las épocas. Y Carme Oriol, que es catedrática en la Rovira Virgili, tengo la Universidad de Tarragona. Sí, y tiene un proyecto de investigación sobre mujeres folcloristas en Cataluña. Y entonces, a través de esto, suele pasar que las mujeres recopiladoras recopilan también cuentos en que normalmente las protagonistas, las Cenicientas, las Blancanieves, son mucho más activas, decididas, listas, sin dejar de ser guapas, por supuesto, porque eso es una categoría moral dentro del cuento. Entonces nos viene a hablar un poco de todo esto. O sea que por lo que veo es también una mirada al mundo, por lo que contabas también de los relatos orales de India, de África, que además ahí me imagino que perviven todavía, que tienen mucha Claro, fuerza. Aquí sí. a lo mejor es verdad que parece que lo dejamos de lado. Yo creo que no, en absoluto. Si nos detenemos a mirarlo, sí que hay mucha narración oral todavía en nuestra sociedad, que a lo mejor está pues eclipsada porque vamos a lo rápido, a lo fácil, a entrar en Internet o a leer un libro siempre a mano, pero yo creo que forma parte de nuestra cultura, eso no lo podemos evitar, ¿no? Sí, es el intercambio, digamos, constante, que a veces se basa en la televisión. Uno cuenta lo que ha visto en la serie al día anterior, pero está contando. Y eso es un relato, además, ¿no? Ahí forma parte un relato oral cuando estás contando eso. A ver, cuéntame la película que has visto, la obra de teatro. Sí. Ahí entran muchos elementos, claro. Por ejemplo, muchos cuentos que se han recopilados en el siglo XX realmente los contaban personas que se llaman narradores de libros. O sea, eran un poco los intelectuales populares, el líder del pueblo, como que leía cuentos, leía El Conde de Montecristo, leía historias de este tipo y las contaba a los demás, y eso era narración oral. Y a propósito de la televisión, una compañera del Seminario de Literatura y Mujer, María García Lorenzo, que también conoces, va a hablar de la serie Mujeres Desesperadas, que se basa en dos narradoras póstumas, que es un tipo especial de narrador. Entonces... Bueno, pues yo creo que solo me queda deciros que tengáis mucho éxito en estas jornadas. Yo creo que sí, porque la verdad que viendo el programa es intenso, extenso también, pero yo creo que es muy, muy interesante, porque es que además no se queda, yo creo que ningún elemento por tocar. Solamente también decir que hay una página web también, porque es lo más rápido, ¿no? Que los estudiantes o los interesados puedan acudir ahí. Sí, es tomolapalabra.weebly, Weebly, y ahí está está el programa, está la circular, un poco el planteamiento de las jornadas y el boletín, si alguien quiere inscribirse. Sí, bueno, quería hacer referencia también, ya habéis comentado vosotras aquí también en algún momento, sobre el seminario permanente Literatura y Mujer siglos XX-XXI, que también tiene mucho que ver con esto, porque, bueno, las jornadas estas del seminario se hacen en el mes de marzo, pero vosotras siempre estáis trabajando ahí. Eso quería también destacarlo, porque parece que es que en el mes de marzo sale de repente el seminario. No, es una labor que lleváis de años ya. No sé si va por la 7ª u 8ª convocatoria, ¿no? Además, Ha sido la 7ª. Ha sido la 7ª. Ha sido la 7ª. Y además con publicaciones muy interesantes también. Y luego, además, relacionado con exposición de fotografías, los carteles, las portadas de los libros. La verdad que son muy, muy interesantes. Que es un poco en la línea, no sé si estoy haciendo un paralelismo,
civilismo tiene algo que ver, pero me interesa destacarlo porque es una labor que desde aquí, la propia universidad lo conocemos, pero yo creo que hay que hacerlo público también. Claro, y además yo aún no lo he tenido entre las manos, pero Elena, ha salido el último volumen, digamos. Efectivamente, hasta ahora, ha salido ¿no? el último volumen que se titula Malas y bueno, creo que ha quedado muy bien y bueno, en breve ya lo estarán en todas partes. Yo quiero destacarlo porque es que me parece que es una labor, la verdad, tremenda lo que hacéis, porque comentábamos también al principio, ha salido aquí sobre la mesa, en época de dificultades económicas, reducción, austeridad, vale, es cierto, pero yo creo que la voluntad de personas como vosotras, y hay que destacarlo, voluntad y contactos y ganas de trabajar, que nunca han faltado, pero parece que como que se redobla, ¿no? Y que se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Eso, pues sí, pues ha gustado de dinero, pero la imaginación y el estudio no tiene límites ahí. No, sobre todo es la generosidad de la gente, ¿no? Tanto las narradoras que vienen como bueno, todos los compañeros que vienen de otras universidades, de otro país, se han volcado, eso hay que agradecerlo siempre y bueno, lo hemos montado con, no sé, con tan poco dinero, Sí, que sí. casi es vergonzoso decirlo. Pero es verdad que la gente es muy generosa, la gente si le interesa el tema viene y te regala su trabajo y su tiempo, que es importante. Y vienen de todas, también como asistentes. Digamos. Ayer asistentes. tuvimos una Sí. inscripción desde París, o sea, Ujú. parece que tiene resonancia, que es un tema que interesa. Bueno, pues yo creo que larga vida estas jornadas, porque esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? No sé, vamos. A ver si aguantamos los 2 días así de maratón. Yo lo temo por el programa, porque luego cuando os llame a grabar algún programa de radio me van a decir, no, que estoy con las jornadas de narración oral y no puedo asistir. Bueno, aquí tendréis siempre un espacio, lo sabéis, y yo creo que, os voy a decir mucho ánimo, pero bueno, ánimo os sobra. Yo creo que salgan bien las jornadas, que yo creo que es un tema muy, muy interesante, y además es una forma de reflexionar sobre algo en lo que vamos tan deprisa, pues eso, literatura oral. Pues claro que hay mucho que decir y mucho que aprender y mucho que escuchar. Pues muchas gracias, Marina Sanfilippo, Elena Guzmán, profesoras ambas de la Facultad de Filología de la UNED. Muchas gracias por acercaros aquí y nos vemos en cualquier ocasión. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego.